Empezamos esta noche el tema 7 de Cristología, la subordinación del Hijo y del Espíritu Santo. Es un tema que vamos a partir en 3 y hoy tomamos la primera clase, atención, para los que estéis entrando. La igualdad ontológica del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a estar analizando algunas cosas aquí en la pizarra y vamos a estar mirando algunas palabras en su etimología más profunda. Vamos a leer primero un texto. Dice 1 Corintios capítulo 15 versículo 28, un texto necesario para este tema profundo, y dice así: pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará, subrayamos esta palabra porque luego la analizamos en su origen, se sujetará al que le sujetó, a él todas las cosas, para que Dios sea en todos. Que bendito sea el nombre del Señor. Vamos a empezar con este tema y vamos a empezar con este texto. Hay que entender que pocas doctrinas han generado tantos debates a lo largo de la historia del cristianismo como la relación existente entre las personas de la Trinidad, dentro del contexto intratrinitario. Desde los primeros siglos, la Iglesia ya enfrentó una pregunta que creo que, hermanos, en esta noche que es fundamental. Y enfrentó la pregunta de que cómo puede el Hijo obedecer al Padre, atención, y al mismo tiempo ser plenamente Dios. Y la Iglesia ya de los primeros siglos estuvo enfrentando esta pregunta que es fundamental en la fe cristiana. Por lo tanto, del mismo modo surge otra pregunta en esta noche: ¿cómo puede el Espíritu Santo ser enviado por el Padre y por el Hijo sin que ello implique una posición inferior dentro de la deidad o del consenso trinitario? Y son dos preguntas que vamos a estar desarrollando y que vamos a responder con el tema o con la clase número 1 de estos 3 temas de esta noche. Estas preguntas no constituyen una simple especulación filosófica. Alguno podría pensar que estas preguntas son una especulación filosófica, pero no constituyen solamente una simple especulación filosófica. Porque estas preguntas, hermanos que me escucháis, afectan directamente al corazón mismo del Evangelio. Si el Hijo fuera inferior al Padre en esencia, atención, entonces su sacrificio no tendría un valor infinito y no podría satisfacer plenamente la justicia divina. ¿Vale? Hasta ahí vamos entrando y vamos aplicando conceptos. Si el Espíritu Santo no fuera verdaderamente Dios, tampoco podría comunicarse la vida, o mejor dicho, no podría el Espíritu comunicar la vida divina ni regenerar eficazmente al creyente. ¿Por qué? Porque la doctrina trinitaria, por tanto, no es un lujo académico, reservado solo para algunos especialistas que estudian. ¿Qué va? La doctrina trinitaria, hermanos y hermanas que me escucháis, es el fundamento sobre el cual descansa la comprensión cristiana de la salvación, la comprensión cristiana de la adoración y, cómo no, la comprensión cristiana de la revelación. Por lo tanto, el Nuevo Testamento presenta simultáneamente dos afirmaciones que a primera vista podrían parecer contradictorias. Por un lado, el Nuevo Testamento declara de una manera inequívoca la plena deidad del Hijo y del Espíritu Santo. Ya el prólogo del Evangelio afirma en Juan 1.1, todos lo sabemos, ya afirma que el Verbo era Dios. Mientras que Pablo enseña en Colosenses 2.9, si no me confundo, dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por lo tanto, Pedro identifica al Espíritu Santo con Dios mismo al declarar que mentirle al Espíritu equivale mentir a Dios. Creo que era en el capítulo 5 del libro de los Hechos. Por lo tanto, vemos aquí el equilibrio trinitario en la misma esencia trinitaria o ontológica. Por lo tanto, hermanos que me escucháis, las mismas escrituras muestran al Hijo obedeciendo al Padre, siendo enviado por el Padre, realizando su voluntad, la voluntad del Padre, y finalmente entregando el reino al Padre una vez consumado el plan redentor. Como dice Juan 6.38 o 1 Corintios 15 del 24 al 28 si no recuerdo mal. Por lo tanto, el Espíritu Santo igualmente también aparece siendo enviado por el Padre, atención, siendo enviado por el Hijo, hablando no por iniciativa independiente, sino comunicando aquello que recibe dentro de la comunión trinitaria. Ahora, la tensión aparente
entre la igualdad y la subordinación dio lugar desde ya los primeros siglos del Evangelio. Y dio lugar a interpretaciones erróneas, que de ahí salen las herejías que tenemos hoy en relación con la Trinidad, con la persona del Espíritu Santo y con la persona del Hijo. Ahí tenemos a Arrio. Arrio concluyó que la obediencia del Hijo demostraba que era una criatura superior al Padre, pero no era un verdadero Dios. Y eso es lo que Arrio dijo. Ahora, el modalismo, en el extremo más opuesto, negó la distinción real entre las personas divinas, reduciendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo a simples manifestaciones temporales de un único sujeto divino. Eso es lo que hace el modalismo. Y ambas posiciones fueron rechazadas por la Iglesia porque contradicen el testimonio integral de las Escrituras. Ahora, si nos vamos a la formulación ortodoxa que alcanza o que se alcanza en Nicea en el 325 después de Cristo y luego posteriormente en el 381 en Constantinopla, ahí se sostuvo dos verdades que eran inseparables, hermanos que me escucháis. En primer lugar, se habla y se manifiesta y se ratifica que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo poseen una sola esencia. Lo que denominan en griego ellos, toman la expresión del griego koiné, o del griego contemporáneo de ese momento que viene del koiné, mia ousia, que es una esencia, solo una esencia. Y aquí se manifiesta, es decir, siendo coeternos, siendo coiguales y siendo consustanciales. Amén. Pero también lo que se ratifica en segundo lugar, que dentro de la obra de la creación, atención, la revelación y la redención, existe un orden funcional. Y esto es otra cosa, señores, esto es otro lenguaje. Existe un orden funcional entre personas divinas, sin que este orden funcional implique una diferencia alguna en cuanto a dignidad, en cuanto a gloria y en cuanto a naturaleza. Por lo tanto, esta distinción entre la Trinidad, atención, conceptos técnicos, que son importantes decirlos, porque es interesante aprenderlos, por si surge alguna herejía o algún comentario erróneo. La distinción que hay entre la Trinidad ontológica, atención, y la Trinidad económica, esta distinción constituye una de las contribuciones más importantes de la teología cristiana. ¿Por qué? Porque la primera, la ontológica, contempla a Dios tal como existe eternamente en sí mismo. Y la segunda, la funcional, describe la manera en que Dios actúa en la historia para llevar a cabo el propósito eterno de redención. ¿Amén? O sea que confundir ambos planos conduce inevitablemente a errores doctrinales, que es lo que vamos a intentar no tenerlo dentro de esto. Por lo tanto, este presente estudio, este primer tema que estamos hablando, lo que yo pretendo hacer aquí, y lo que pretende este estudio, es analizar con detenimiento esta cuestión desde una perspectiva exegética, histórica y al mismo tiempo sistemática. Es lo que yo voy a intentar hacer en estas tres clases de estos 3 sábados. Por lo tanto, vamos a examinar la terminología bíblica que es relacionada con la subordinación. Vamos a estar estudiando los principales textos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Vamos a estar analizando la evolución histórica de la doctrina y vamos a evaluar los debates contemporáneos acerca de la llamada subordinación funcional eterna. Atención a esto. Y todo ello lo vamos a hacer con el propósito de mostrar que la subordinación es enseñada por las Escrituras, o la que enseña las Escrituras, no afecta al ser eterno de Dios, sino únicamente al orden voluntario de las operaciones divinas dentro de la economía de la salvación. Por lo tanto, en última instancia, en estos 3 temas, vamos a comprender correctamente esta doctrina y no solamente vamos a preservar la pureza de la fe cristiana, sino que también permite contemplar con mayor profundidad, atención, la perfecta comunión de amor que existe entre el Padre, entre el Hijo y entre el Espíritu Santo. Por lo tanto, la obediencia del Hijo no disminuye su gloria, amén, sino todo lo contrario, la manifiesta. Voy a volver a decirlo otra vez. La obediencia del Hijo al Padre no disminuye su gloria, sino todo lo contrario, la manifiesta.
La misión del Espíritu Santo no revela inferioridad en la Escritura, revela la perfecta unidad de voluntad que caracteriza la Trinidad eterna. Así que la subordinación, atención, funcional, no ontológica, sino la funcional, lejos de amenazar la igualdad divina, constituye una expresión sublime de armonía eterna del Dios Trino. Así que vamos a intentar ahora analizar un poco aquí en la pizarra el concepto de subordinación. Vamos a ver la terminología teológica y técnica para poder aprenderla. Pero antes de analizar los textos bíblicos, creo que resulta imprescindible definir con precisión qué se entiende o qué entiende la teología cristiana por subordinación. Porque quizás nosotros tomamos esa palabra y le damos un valor que no está en la teología cristiana. Y no podemos interpretar la Escritura con un pensamiento humanizado o cultural. Tenemos que ir al pensamiento bíblico. ¿Cuál es el concepto que quiere resaltar la Biblia por encima de todas las cosas? Ahora, buena parte de las controversias históricas surgieron precisamente por utilizar este término de manera ambigua, es decir, de una manera desordenada o de una manera incorrecta. En ocasiones este término, el término subordinación, se empleó para describir diferencias de funciones entre las personas divinas, atención. También en otras circunstancias se usó para afirmar una supuesta inferioridad esencial del Hijo respecto al Padre. La distinción entre ambos sentidos es indispensable para una formulación doctrinal correcta en esta noche y que todos podamos aprender una formulación doctrinal correcta. Desde el punto de vista etimológico, vamos a analizar la palabra ahora en sí. La palabra subordinación, evidentemente, aquí esta palabra procede del latín subordinatio. Esta palabra procede del latín. Ahora vamos a analizar la bíblica en el griego, pero esta palabra procede del latín subordinatio. Y esta palabra subordinatio al mismo tiempo deriva del verbo subordinare, del latín también. ¿Y por qué dices esto, Irra? ¿Por qué nos enseña esto? Porque esta palabra está compuesta por la preposición sub, que es debajo en el latín, y ordinare, que es ordenar, disponer, establecer un orden. Ahora, esta palabra se traslada o se trae del ámbito jurídico romano del momento. Y esta palabra designaba la disposición jerárquica de personas o instituciones dentro de una estructura organizada. Es una palabra tomada del jurídico romano en el momento. Ahora, ¿cuál era el énfasis de esta palabra? El énfasis recaía sobre el orden, atención, y no necesariamente sobre el valor o sobre la dignidad de quienes ocupaban diferentes posiciones. Y ese significado etimológico de esta palabra en el latín, cómo se trae. Pero este matiz, evidentemente, resulta especialmente importante. ¿Por qué? Porque estar bajo un orden, quiero que me entiendan bien ahora, esto no implica ser inferior en naturaleza. ¿Amén? Atención. Estar bajo un orden no implica ser inferior en naturaleza. Porque un general puede obedecer al jefe del Estado sin dejar de compartir con él la misma naturaleza humana. ¿Vale? Un juez puede someterse a la Constitución sin perder su autoridad judicial. Del mismo modo, dentro de la revelación bíblica, la obediencia del Hijo al Padre no presupone una diferencia ontológica, sino un orden libremente asumido por la ejecución del plan redentor. ¿Hasta ahí me siguen? Por lo tanto, aunque el término latino no aparece en las Escrituras, yo tengo que hacerlo porque vamos tirando del hilo, el concepto encuentra su principal expresión en el verbo griego upotasso. Pero ahora sí, ahora vamos a ir a la pizarra y entendemos esta. Bien. ¿Estáis viendo? ¿Lo veis ahí, compañeros? Si lo estáis viendo, bueno, lo de arriba después lo vamos a analizar. Lo de enargé en hologos lo vamos a analizar después. Bien. Aquí, la palabra que estábamos hablando, que es la palabra de donde deriva la palabra, el concepto que sí lo encontramos en la Escritura, es upotasso. Esa es la palabra, ya la tengo escrita, después vamos a escribir más para poder ir más rápido en el tiempo.
Bien, este texto, o esta palabra, hupotasso, es empleado frecuentemente por el Nuevo Testamento para describir relaciones de autoridad, cooperación y orden. Pero vamos a analizar este verbo, porque este verbo está formado por dos elementos. Atención, por hupo, está formado por la palabra hupo, o por la preposición hupo, que esto significa debajo. Esto significa debajo. Y este corte de palabra, tasso, el significado básico, atención, el significado básico de esto es ordenar, para que os hagáis una idea, disponer, asignar un lugar también. Y en su etimología más profunda, que es el que a mí más me gusta de todos los significados que pueden acarrear o que pueden vertirse en esta palabra, es establecer un orden. Establecer un orden. Y eso es la palabra hupotasso. Hupo es debajo, tasso es ordenar, disponer, asignar un lugar, pero lo que más me gusta es establecer un orden. Por lo tanto, originalmente, voy a analizar un poquito más la palabra, porque originalmente esta palabra, tasso, pertenecía también al lenguaje militar griego, que de ahí se adopta el latín en el romano, y describía la organización de un ejército en forma de combate. Es decir, esta palabra, tasso, no aludía simplemente a la obediencia ciega, sino a la disposición armónica de cada integrante dentro del conjunto. Ahora, cuando se le añade el prefijo hupo, atención, el verbo adquiere el sentido de colocarse o de ser colocado bajo un determinado orden o autoridad. Y como iba diciendo, que la palabra hupotasso, con el prefijo delante de la palabra, adquiere el estar... Bueno, vamos a aplicarlo al hijo. Porque aquí ya Pablo, cuando utiliza esta palabra, Pablo que utiliza la palabra hupotasso, para sugerir que el hijo ocupa una categoría inferior dentro de la deidad, atención ahora, no la usa para especificar que tiene una categoría inferior dentro de la deidad, sino para expresar la armonía con las personas divinas que actúan en la historia de la salvación. Por lo tanto, la subordinación descrita en 1 Corintios, que hemos leído, 15-28, sujetará, es por tanto una subordinación del orden, no del ser. Cuando alcanzamos esta comprensión, o entendemos esta comprensión, vemos que esta comprensión coincide con el uso general del verbo en el Nuevo Testamento. Porque en Romanos capítulo 13, versículo 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las leyes que hay por Dios han sido establecidas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que en Romanos 13 exhorta a los creyentes a someterse a las autoridades civiles. En Efesios 5:26 es un texto también que tiene esta palabra con la traducción de someteos. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y aquí se ordena a la mutua sumisión entre los miembros de la iglesia. Santiago capítulo 4 versículo 7 también dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Y aquí los cristianos deben someterse a Dios. Y en Hebreos capítulo 2 versículo 8 dice: todo lo sujetaste bajo sus pies, y un largo etcétera. Es decir, todas las cosas son sujetadas bajo los pies del Mesías. En ninguno de estos casos, de estos textos bíblicos, el verbo implica necesariamente inferioridad ontológica, porque describe más bien la aceptación de un orden legítimo establecido para cumplir un propósito determinado. ¿Amén? Por lo tanto, la teología sistemática, hermanos que me escucháis,
recogiendo el testimonio conjunto de las Escrituras, distingue cuidadosamente entre dos clases de subordinación. Y ahora vamos a entrar lo que os he explicado en este punto. Una de ellas es la subordinación ontológica, que es la que no estamos tocando, porque no hay una subordinación ontológica. ¿Y qué es la subordinación ontológica? Que algunos que rozan herejías sí la sostienen. Que sostiene que el Hijo o el Espíritu poseen una naturaleza inferior a la del Padre. Y eso sería una subordinación ontológica. Y esta posición fue defendida por Arrio en el siglo IV y fue condenada por el Concilio de Nicea al contradecir la afirmación bíblica de que el Hijo es Dios, verdaderamente Dios verdadero. Y eso es la subordinación ontológica que no se aplica, que no es bíblica, que es una herejía. Ahora, la subordinación funcional o económica tiene dos nombres. Se conoce como subordinación funcional o subordinación económica. Son polivalentes, hablan de lo mismo. Esta subordinación, atención, en cambio, afirma que las personas divinas, atención, las personas divinas, siendo iguales en esencia, desempeñan funciones distintas dentro del plan eterno de Dios. Es decir, ejemplo, el Padre envía, el Hijo es enviado y realiza la redención. El Espíritu aplica esa redención a los creyentes. Y la diferencia reside en las operaciones, no en la naturaleza. Reside en las operaciones. Ahora, cuando hablamos de la igualdad ontológica del Padre y del Hijo y del Espíritu, que es el tema de hoy directamente, luego vamos desarrollando el siguiente sábado, la doctrina de la Trinidad descansa sobre un principio fundamental y que es irrenunciable. Atención, las tres personas divinas son plenamente Dios, compartiendo una única esencia divina, aunque distinguiéndose realmente en las relaciones personales cara a la creación. Por lo tanto, esta afirmación, hermanos que me escucháis, constituye el punto de partida indispensable para comprender correctamente cualquier referencia bíblica que leáis en la Escritura, referente a la obediencia del Hijo o a la misión del Espíritu que es enviado, que procede del Padre o del Hijo. Si se pierde de vista la igualdad esencial, toda subordinación descrita en la Escritura sería interpretada de manera erróneamente como una inferioridad de naturaleza. Por lo tanto, no podemos perder de vista la igualdad esencial. Ahora, la teología clásica, atención, ha expresado esta verdad mediante la conocida fórmula latina que fue en el concilio: una esencia, tres personas. Amén. Hasta aquí voy a leer comentarios. Hasta aquí se va entendiendo el tema. Amén. Pues tiramos para adelante. Esta esencia, esta de una esencia y tres personas, esta terminología griega fue adoptada por el Concilio de Nicea en el 325 después de Cristo. También posteriormente, en el 381, fue precisada, fue ajustada en el Concilio de Constantinopla. Y esta doctrina se resume en la expresión, que usaron una expresión griega para matizarla, que la expresión viene siendo mía, ousia, tres, hipóstasis, es decir, una esencia, tres hipóstasis. Y esta fórmula representa uno de los mayores logros doctrinales de la Iglesia antigua. ¿Amén? ¿Por qué? Porque permitió afirmar simultáneamente, atención, el monoteísmo absoluto, un solo Dios en absoluto, y la plena divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que tiene una importancia el término, el concepto esencia, que viene del griego ousia. No lo voy a escribir porque lo he escrito muchas veces, luego si acaso lo dejamos escrito. Ahora, para comprender el alcance de esta afirmación, creo que es necesario analizar este término, el término griego ousia. Y este término procede de un participio femenino del verbo eimi. Y voy a escribiroslo aquí para que podáis ver de dónde procede la palabra. La palabra que estamos hablando, que es esencia, bueno, voy a ponerla en griego primero, la palabra ousia,
la palabra ousia, déjame poner la pronunciación porque si no, la palabra ousia es esencia. Es esencia, vale. Esta palabra, ousia, procede de un participio femenino del verbo, que es muy importante este verbo, y muy repetido en la escritura del Nuevo Testamento, del verbo eimi. El verbo imi. Y este verbo, en griego koiné, es el verbo ser. Esto se repite mucho en la escritura. Bien, y esto literalmente significa, ousia literalmente significa ser, esencia, naturaleza. O sea, esto es ser, esencia, ser y naturaleza. Esto es lo que significa ousia, esencia, ser y naturaleza, que procede de un participio femenino del verbo eimi, que es el verbo ser. Bien, podríamos resumirlo, esta palabra, como aquello que hace que una cosa sea lo que es. ¿Amén? Vale, esta palabra en filosofía griega, especialmente en la filosofía de Aristóteles, esta palabra eimi o esencia, ousia, designaba la realidad esencial de un ser. Quiero que se queden con el concepto. Es decir, aquello que permanece idéntico pese a los cambios accidentales. Eso ya en la filosofía de Aristóteles. Los padres capadocios aprovecharon este término para explicar la Trinidad. O sea, que Dios posee una sola ousia, una sola esencia, un solo ser, una sola naturaleza, una sola deidad. Y tomaron este término los padres capadocios para poder explicar lo que es la eternidad, la Trinidad. O sea, que no existen tres naturalezas divinas. O sea, no existen tres dioses. Existe un solo Dios porque hay una sola ousia, una sola esencia, un solo ser, una sola naturaleza. Por lo tanto, sin embargo, esta única esencia, atención, esta única ousia, subsiste eternamente en tres personas. Y esta precisión, hermanos que me escucháis en esta noche, permitió distinguir claramente dos cosas. ¿Qué es Dios? ¿Y quién es Dios? Amén. Quiero que me sigáis, aunque voy a intentar hacerlo lo más fácil. La esencia, la ousia, la esencia, el ser, la naturaleza, la esencia responde al ¿qué es Dios? Eso es la esencia, la ousia, la naturaleza, el ser. Eso responde al ¿qué es Dios? Y las personas responden al ¿quién es Dios? ¿Amén? Así que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero el Padre no es el Hijo no es el Espíritu, y el Espíritu no es el Padre. No porque posean naturalezas distintas, sino porque poseen relaciones personales distintas. Subordinación funcional. ¿Amén? Y ahí está la diferencia entre ousia e hipóstasis. Hipóstasis es persona, ousia es esencia o naturaleza. Por lo tanto, durante los siglos III y los siglos IV, aproximadamente, muchos cristianos utilizaban ambos términos como sinónimos, ousia e hipóstasis. Los utilizaban como sinónimos, y esto realmente fue lo que provocó grandes confusiones y grandes herejías. Ahora, los capadocios introdujeron esa distinción decisiva, ousia, es decir, la naturaleza común del ser trino, la naturaleza común, la esencia, aquello que los tres poseen igualmente. Y luego matizaron la hipóstasis, que la hipóstasis es la existencia personal concreta. Es decir, que cada persona divina tiene, cada persona es una hipóstasis, pero comparten una sola ousia, una sola esencia. Podría ilustrarlo, a ver si puedo jugar con las palabras, aunque imperfectamente, pero para que puedan entenderme mediante la naturaleza humana. Vamos a poner que Pedro, Juan y Santiago poseen una sola naturaleza humana. Sin embargo, constituyen tres personas diferentes. Son tres personas distintas, pero tienen la misma naturaleza humana. Es una expresión o una comparación
incompleta, pero que para dar un poquito de contexto. En Dios ocurre algo semejante, aunque infinitamente más perfecto. Hay una sola esencia y 3 personas eternas. Y esta analogía no pretende explicar completamente la Trinidad, pues toda la analogía resulta insuficiente frente al misterio divino, evidentemente, pero ayuda a evitar tanto el triteísmo, 3 dioses, como el modalismo, un Dios, una sola persona en 3 formas distintas. Por lo tanto, el Hijo comparte plenamente la esencia divina. El primer gran testimonio del Nuevo Testamento aparece en el prólogo del Evangelio de Juan. Juan 1.1, que lo habéis escrito aquí, voy a borrar esto para luego analizar estas palabras. Donde dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y este versículo, todos ya sabemos que constituye probablemente la declaración cristológica más profunda de toda la Escritura. Cada una de sus 3 cláusulas merece atención. La primera que tengo aquí escrita es: en el principio era el Verbo. En griego sería en arge, en hologos. Vale, ¿por qué lo traduzco al griego? Porque aquí hay que analizar conceptos que en el castellano no suenan. Porque Juan utiliza deliberadamente las mismas palabras con las que comienza el Génesis. No dice que en el principio comenzó el verbo. Dice que en el principio era. Y aquí el verbo era es el verbo en, traducido en arge, que son 2 letras. Bueno, luego lo escribo. En arge, que es el imperfecto del verbo eimi que os he anunciado antes. ¿Y qué describe este verbo? Es específico aquí. ¿Qué es lo que describe? Describe existencia continua. Necesito escribiroslo o analizaroslo porque si no, no nos vamos a dar cuenta. Para que lo podáis entender mejor. En arge, en jo, logos. Vale. Este verbo es imperfecto del verbo que hemos dicho antes, que os he enseñado antes, ei, mi. Es el imperfecto de eimi. ¿Y qué describe este verbo siendo o estando en imperfecto, derivando de este verbo eimi? ¿Qué es lo que describe? Pues este verbo describe existencia continua. Es decir, que este verbo no señala un comienzo, cuando comenzó el universo, sino que cuando comenzó el universo, el logos, el verbo, Cristo ya existía. Cuando apareció el tiempo, el logos ya era. La diferencia con el verbo utilizado unos versículos más adelante resulta extraordinariamente significativa si lo podemos ver. En Juan 1.3 dice que todas las cosas fueron hechas. O sea, déjame borrar esto. Bueno, no, lo voy a escribir aquí debajo para que lo veáis. En Juan 1.3 dice... A ver, ¿cómo lo puedo escribir aquí? Panta di... auto... Y ahora la palabra clave es esta que voy a poner aquí, que es egéneto. Egéneto, esta palabra. Egéneto. Fueron hechas. Panta, todas las cosas fueron hechas. Es lo que significa Juan 1.3. Y aquí es donde aparece el verbo ginomai. El verbo ginomai. Esto es así, que no es una I latina. El verbo ginomai. ¿Y de dónde deriva el verbo egéneto? De ginomai. Vale. ¿Por qué esto? Atención. Porque este verbo, que está conmutado, este verbo significa llegar a existir. Llegar a existir, comenzar a ser, venir a la existencia,
O sea, que Juan, deliberadamente, en los textos, ya establece un contraste impresionante entre egéneto, este verbo de aquí, que deriva de ginomai, entre egéneto y en, que deriva de eimi, de existencia continua. Ya lo marca Juan en estos dos verbos. Es decir, el universo es egéneto, fue creado, el logos es en, tenía una existencia continua, no ha sido creado. Todo lo creado comenzó, el verbo jamás comenzó, su existencia es eterna. Y esta observación destruye completamente la interpretación arriana de este texto. Si todo lo creado llegó a existir mediante él, resulta imposible que él mismo pertenezca al conjunto de lo creado. Por eso sigue diciendo el texto de Primera de Juan, y el verbo estaba con Dios. Kai ho logos en pros ton theon. Y ahora, esta frase, que no la voy a escribir para no perder mucho tiempo, sí voy a borrar esto, pero sí voy a escribir lo que de esa frase se extrae. Y es la preposición pros. La preposición pros. Esta preposición. Y esta preposición que aparece, y el verbo estaba con Dios, hai ho logon en pros con ton theon, la preposición ton merece una atención especial. ¿Por qué? Porque no significa, esto no significa junto a. Esto no significa junto a. Lo que en numerosos contextos expresa una orientación personal, es decir, dos personas frente a frente. Es decir, una relación viva, una comunión, una intimidad. Es decir, que el Logos existía eternamente en perfecta comunión con el Padre. Y lo vemos por esta preposición. Antes de la creación ya existía una relación interpersonal. Por ello este texto destruye igualmente también el modalismo. Porque el Hijo no simplemente es otro modo de manifestación del Padre. ¿Qué va? Sino que es la auténtica distinción personal que existe entre el Padre y el Hijo. Por eso llegamos a la tercera cláusula de Juan 1.1, y el verbo era con Dios. Y aquí es donde llegamos a la frase o a la declaración más contundente. ¿Por qué? Porque aquí ya dice jateos en hologos, kai, y el verbo era Dios. Lo voy a escribir. Mira, vamos allá. Kai es kai teos. Kai teos en hologos. Kai teos en hologos. Y el verbo era. Y ya veis que aquí hay un cambio. Tendríamos que leer y Dios era el verbo. Se traduce para dar sentido idiomático en el castellano, y el verbo era Dios. Y este versículo ha generado miles de páginas de literatura exegética. Atención, pero ahora escúchame bien, porque la ausencia del artículo delante de teos, aquí, esto no tiene artículo, ¿veis que no hay artículo? No hay joteos como aquí. Esto es un artículo, es el o la, los y las. Aquí es jo, logos, el verbo. Aquí no hay artículo delante de la palabra teos. Y esto, la ausencia del artículo ha llevado a algunos grupos, especialmente a los testigos de Jehová, a traducir el verbo era un Dios. Sin embargo, esta interpretación contradice completamente la gramática griega para aquellos que no lo entiendan o que no lo sepan. Y aquí es donde entra en juego la conocida regla de Caldwell, que el que estudia griego koiné entiende estas reglas de interpretación, que es esta regla de gramática conocida como la regla de Caldwell. ¿Qué significa? Que esto nos enseña en la gramática que cuando un predicado nominativo, como es el caso, precede al verbo copulativo, como es el caso, normalmente, por regla general, omite, es decir, omite el artículo sin perder el carácter definido. O sea, que Juan no pretende decir que el Logos sea un Dios entre otros. No
no pretende decir eso. Tampoco Juan afirma que sea simplemente semejante a Dios. Tampoco dice eso. Está afirmando algo mucho más profundo, que el Logos posee plenamente, atención, la naturaleza divina. Por lo tanto, la construcción enfática, precisamente, esta construcción enfatiza cualidad esencial del sujeto. ¿Cómo se podría traducir libremente esto? Mira, os voy a dar una traducción libre, ajustándose a la palabra. Esto es una X que he puesto para decir que no hay artículo. ¿Cómo podría decirse? Que el verbo poseía plenamente la naturaleza de Dios. Y esto, pues grandes teólogos también lo explican. Hay uno de ellos, que también conoce gramática griega y sabe griego, que es B.F. Westcott, y él dice que el Logos era todo aquello que Dios es, que viene siendo exactamente lo mismo. Ahora, Juan evita cuidadosamente escribir esto. Jo, que es el artículo, jo, teos, en, jo, logos. Él lo que hace es, él evita escribir esto. Él no escribe esto. Porque entonces, si él escribiese esto, si esto estuviese en algún manuscrito, si esto estuviese en alguno de los 5.700 manuscritos del griego del Nuevo Testamento que tenemos, o copias de los originales, si él escribiera eso, entonces estaría identificando completamente al Padre con el Hijo, y así caeríamos en un modalismo. Pero tampoco escribe, atención, tampoco escribe jo, logos, en, atención a esta palabra, teios. Tampoco escribe esto, jo, logos, en teios. ¿Por qué? Porque esto ya se traduce por divino. ¿Por qué no hace esto? Porque si hubiera escrito esto, habría debilitado la afirmación. Entonces él escoge deliberadamente una construcción perfecta. El Logos posee toda la esencia divina sin confundirse con el Padre. Por lo tanto, es difícil imaginar una formulación más precisa que esta. No existe, no lo hay. Ahora, también, Colosenses 2.9 dice que habla de la plenitud absoluta de Dios. Y Pablo, en Colosenses 2.9, ofrece otra declaración extraordinaria. Dice que porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y el término clave aquí, voy a borrar todas estas frases, que parece que os estoy dando una clase de griego más que de teología. El término clave aquí es plenitud, que es pleroma. Vamos a escribirlo en griego, koine. Es pleroma. Pleroma. Y esto es plenitud. Esto procede del verbo plero. Bueno, no lo voy a escribir porque las declinencias pues no hacen falta. ¿Qué significa esto? Esto, atención, fíjense los significados de esta palabra o de este verbo. Significa llenar, completar, hacer pleno. O sea, que en filosofía esta palabra, pleroma, en filosofía podía referirse a la totalidad de algo. Pero Pablo afirma que en Cristo habita. Pero atención ahora, porque esto es terrible. Esto es terrible, fíjense. Pablo dice que en Cristo habita. ¿Pero qué habita? Toda la plenitud. ¿Y qué palabra es? Atención. Habita toda la plenitud. Es pan, to, esto sí, para no equivocarme, pantopleroma, es decir, toda
toda la plenitud. No una parte, señores. No una manifestación parcial, señores. No un reflejo. Toda la plenitud. La expresión siguiente resulta todavía más contundente. ¿Por qué? Porque fijaros ahora bien. Dice, y aquí, atención, esta es la palabra clave, teotes, que es lo que más llama la atención para aquel que entiende. Teotos, mejor dicho en este caso, no teotes, teotos. Bueno, es teotes. Yo he añadido dos palabras, la composición gramatical. Es teotes, ahora sí. Teotes. O sea, Pablo no emplea, fíjense que hay parecido, pero no es la misma palabra, no emplea esta palabra. La voy a poner debajo. No emplea teiotes. No emplea esta palabra. Emplea esta, teotes, no teiotes. ¿Por qué? Porque la diferencia es enorme, señores. Teiotes, esto significa, o esta palabra se refiere a las cualidades divinas. Y esta palabra, teotes, designa la esencia misma de Dios. Esta es la esencia misma. O sea, que teiotes habla de cualidades, teotes habla de esencia, y Pablo no usa teiotes, usa teotes. Os he dado rápidamente una clase de griego. No sé si estáis captando, atención, no sé si estáis captando realmente la esencia de lo que estamos hablando, porque esto desmonta el triteísmo, el modalismo, el arrianismo, solamente con la palabra en su origen. Amén. Ahora atención, la palabra que hablábamos, teotes y teiotes. Teiotes se refiere o puede referirse a las cualidades divinas. Teotes designa la esencia. Amén. En otras palabras, hermanos que me escucháis, Cristo no posee simplemente atributos semejantes a Dios. No tiene un teiotes. No posee atributos semejantes a Dios. No, señores. Lo que posee Cristo es la propia naturaleza divina. Y esa plenitud habita corporalmente. No voy a escribir ahora más, porque si no os voy a rayar la noche. Pero sería la palabra somotaticos, que es corporalmente, habla del cuerpo de la humanidad. Es decir, que la humanidad, asumida por el Verbo, atención a esto, no disminuyó en absoluto la deidad. La humanidad que asume el Verbo en el descenso trinitario no disminuye en absoluto su deidad, sigue siendo teotes, tiene la misma esencia, la esencia misma de Dios. Por lo tanto, la encarnación lo que hizo fue añadió naturaleza humana, nunca restó naturaleza divina. Y estos textos establecen un principio inamovible para toda la teología trinitaria, es decir, que la obediencia del Hijo, aquí vamos al punto en común, jamás puede interpretarse como evidencia de inferioridad esencial. Eso nunca, jamás de los jamases. Porque la Escritura afirma de manera explícita que Él posee eterna, plena, indivisible, la misma naturaleza divina que el Padre, como hemos estado explicando simplemente en su idioma original. O sea, que cualquier interpretación de los pasajes de subordinación debe armonizarse con esta verdad fundamental y no contradecirla, hermanos. Gracias. O sea, que si el propósito, voy a seguir un poquito más adelante, si el propósito, hermanos que me escucháis, si el propósito de Juan constituye la declaración o una de las declaraciones introductorias acerca de la deidad eterna del Logos, el resto del Evangelio desarrolla realmente, si lo entendéis, de una manera progresiva esta afirmación, mostrando que Jesucristo comparte atributos, comparte las prerrogativas divinas, comparte las obras, comparte el honor exclusivo de Dios. Por eso vemos que en la teología juánica, en la teología de Juan,
No existe una tensión entre la plena divinidad del Hijo y su obediencia al Padre. No hay una tensión entre que es divino y es obediente al Padre, funcionalmente hablando. No hay tensión entre ellos, porque ambas realidades coexisten perfectamente. Precisamente porque el Hijo es verdadero, Dios, puede revelar perfectamente al Padre, como dice Juan 1.18. ¿Qué dice Juan 1.18? Que a Dios nadie lo ha visto jamás, el unigénito el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Pero no solamente porque es verdaderamente Dios el Hijo, puede revelar perfectamente al Padre, sino que también puede ejecutar sus obras. Por eso ahí se ve respondiendo Jesús en Juan capítulo 5, versículo 19 en adelante. De cierto os digo que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer del Padre, etcétera, etcétera, etcétera. Y también, porque el Hijo es verdaderamente Dios, recibe la misma adoración que Él. Y esto lo vemos en Juan 5, 23. Que todos los que honran al Hijo como honran al Padre, aquí vemos la honra equivalente. Por lo tanto, esta unidad esencial se manifiesta mediante una serie de declaraciones que tienen una fuerza teológica difícilmente se puede romper o se puede exagerar. Tenemos Juan 5:18, que el texto creo que habla sobre la igualdad con Dios. Y habla en Juan 5:17, el verso anterior, ese es el verbo 17, dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea, después de sanar al paralítico en esta historia, en el día del reposo, Jesús declara esta palabra contundente, dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea, que la reacción de los líderes, evidentemente, de los líderes judíos del momento, claro que resultó para ellos fue reveladora. ¿Por qué? Porque los judíos aún más procuraban matarle, dice el texto, porque no solamente estaba quebrantando el día del reposo, señores, sino también decía que Dios era su propio Padre haciéndose igual a Dios. Bien, y aquí, para que podamos entender la profundidad de esta frase, de esta sorpresa asustativa de los fariseos, es que el evangelista aquí emplea el verbo, o lo voy a decir en griego, que habla literalmente haciéndose igual a Dios. Dice, inon, pion, eaton, ton, teon. Es decir, haciéndose igual a Dios. Él se hace igual a Dios y usa el adjetivo isos, de donde deriva el adjetivo ison, de esta primera frase. ¿Y qué significa este adjetivo que usa Cristo y que se asustan todos los que hay allí, todos los fariseos? Pues este adjetivo significa igual, significa equivalente, significa del mismo rango y significa del mismo nivel. O sea, que se utilizaba tanto en matemáticas como en filosofía este adjetivo para indicar igualdad real, no semejanza aproximada, ¿vale? O sea, isos, de donde proviene inon, derivado, en esta frase que usa Cristo, no es una palabra que se use para una semejanza aproximada, sino que esa palabra en filosofía se usaba para una igualdad real. Por lo tanto, los judíos comprendieron este contexto, este lenguaje perfectamente, comprendieron el alcance de las palabras de Jesús. No intentaron que estuviera afirmando ser un profeta, no, ni tampoco un ángel. Ellos entendieron que ni siquiera Jesús estaba hablando que era un Mesías humano. Entendían que estaba reclamando igualdad con Dios, señores. Y esto resulta significativo, que Jesús nunca corrige esa interpretación, porque era Dios, tenía la esencia trinitaria, era Dios en esencia. Por lo tanto, si los judíos hubieran entendido mal sus palabras, habrían sido el momento adecuado para aclararlo, pero sin embargo hacen exactamente lo contrario, porque durante los versículos siguientes que Jesús dice esto, se amplía todavía más las afirmaciones que hace Cristo. El Hijo sigue haciendo las mismas obras que el Padre, y continúa diciendo en el versículo 19 de Juan 5, todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. O sea, el texto griego, os lo voy a traducir al texto griego, os lo voy a decir en texto griego, dice, osagar an ekeinos poie tauta kai jouios homoios poieu. Y la palabra clave aquí es homoios, que significa exactamente igual, de la misma manera, idénticamente. No dice Jesús, el Hijo hace algunas obras semejantes. No dice eso. Dice exactamente las mismas obras que el Padre.
Y esto constituye una de las afirmaciones más extraordinarias de la Escritura. Decía que cuando hablábamos, estaba diciendo que Él constituye la misma afirmación y que es una de las afirmaciones más extraordinarias, porque en el Antiguo Testamento se enseña repetidamente que ciertas obras pertenecen exclusivamente a Dios. Entre ellas, el crear. El crear, se habla de que, por ejemplo, Isaías capítulo 44, versículo 24, dice que así ha dicho Jehová, tu Redentor, que te formé desde el vientre, yo Jehová, que hago lo que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por sí mismo. Es decir, crear es una obra exclusiva de Dios. Sostener el universo es una obra exclusiva de Dios. Nehemías capítulo 9, versículo 6, dice, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella. O sea, es una obra exclusiva de Dios. Perdonar pecados es una obra exclusiva de Dios. Isaías 43, 25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Juzgar al mundo, según Génesis 18, 25, atención, también es una obra exclusiva de Dios. Dar vida, según Deuteronomio 32, no recuerdo el verso, sí el capítulo, también es una obra exclusiva de Dios. Y todo esto se le atribuye también a Cristo, porque en el Nuevo Testamento atribuye todas estas acciones a Cristo. Es decir, Cristo crea, Cristo sostiene, Cristo juzga, Cristo perdona, Cristo resucita, no como delegado externo, señores, sino como aquel que comparte plenamente el poder divino. Y eso es lo que hace Cristo. Amén. O sea, que el Hijo posee vida en sí mismo. Pocos versículos después aparece una afirmación tan sorprendente como la que aparece en Juan 5:26. ¿Qué dice Juan 5:26, compañeros? Dice, como el Padre tiene vida en sí mismo, atención a este texto, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Ahora, ¿cuál es la expresión en su idioma original? La expresión es zoen en eauto. ¿Qué significa esto? Que esta expresión, vida en sí mismo, describe uno de los atributos incomunicables de Dios. Porque toda criatura recibe la vida, solo Dios posee vida en sí mismo. ¿Y a esto cómo lo llaman los teólogos? Lo llaman aseidad. Es un atributo que está dentro del ser trino. Aseidad. Y esta palabra viene del latín, ase, que es existencia por sí mismo. Es decir, ningún ángel posee vida en sí mismo. Ningún hombre la posee. Toda criatura depende continuamente del Creador. Sin embargo, Cristo posee exactamente esa vida misma autosuficiente. Autosuficiente. Por lo tanto, aquí algunos interpretan, o algunos intérpretes preguntan, ¿cómo puede decir Jesús que el Padre dio esa vida al Hijo? Y surge una pregunta un poquito contraproducente. Y la respuesta se encuentra en la misma doctrina clásica del engendramiento eterno del Hijo de Dios. Porque el Padre, atención, comunica eternamente al Hijo la totalidad de la esencia divina. No hubo un momento en el que el Hijo careciera de esa vida, ¿vale? El verbo dar describe la relación eterna que había entre el Padre y el Hijo, no un acontecimiento temporal, no. Como explica o como explicó en su momento Anastasio, él dijo que el Padre nunca existió sin el Hijo y el Hijo jamás existió sin el Padre. Por eso Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Y pocas declaraciones han provocado tanta discusión como esta. Porque Jesús afirma, yo y el Padre uno somos. Pero vamos a hablarlo, lo voy a traducir en el texto original, no lo voy a escribir para no perder tiempo. Dice, ego kai hopater en esmen. Y aquí hay tres detalles extraordinariamente importantes. Yo y el Padre, ego, yo, kai y hopater, el Padre, en, somos, esmen, uno. Ego, kai, hopater, en, esme. Esa es la traducción literal. Ahora atención, aquí hay tres detalles extraordinariamente importantes. Primero, que el verbo aparece en plural. Esmen. Es decir, somos. ¿Vale? Esmen. Somos. Aparece en plural. No dice, yo soy el Padre. ¿Vale? Por tanto,
No existe el modalismo en esta expresión. Las personas permanecen distinguidas. Segundo, aparece el pronombre ego. Y el ego es el pronombre yo, ego, yo, y ho pater, el padre. Aparecen pronombres, indican dos sujetos personales. No está hablando de un único sujeto. Y tercero, aparece el adjetivo en, que está en neutro. ¿Y qué significa? No está en masculino, está en neutro. ¿Por qué? Porque Jesús no está diciendo somos una persona. Estamos diciendo somos una sola realidad, una sola esencia, una misma naturaleza. Si hubiera empleado el masculino eis en vez de en, entonces habría identificado al Padre y al Hijo como una sola persona. Precisamente lo que el modalismo sostiene. Pero utiliza el neutro en para expresar unidad esencial. Ahora, la reacción de los judíos vuelve a ser significativa, porque cuando expresa esto el Hijo, tomaron piedras para apedrearlo, y Jesús pregunta, ¿por cuál de las buenas obras me apedreáis? Ahora, ellos responden en Juan 10:33, ellos responden, esta es la cita, dice, no te apedreamos por buena obra, sino porque tú siendo hombre te haces Dios. Dice Juan 10:33, más o menos parafraseando el texto. Ahora, nuevamente, este texto no malinterpreta en sus palabras, las entienden perfectamente. Los judíos saben lo que Cristo está diciendo. Ahora, también tenemos Hebreos capítulo 1, donde vemos al Hijo como el resplandor de la gloria divina. Si Juan desarrolla la deidad del Hijo mediante el lenguaje narrativo, el autor a los Hebreos, atención, expone mediante una extraordinaria cristología doctrinal. Es impresionante, porque el primer capítulo constituye uno de los tratados más profundos sobre la identidad de Cristo. En Hebreos capítulo 1, versículo 3, ya es tremendo el texto, donde dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia. Y aquí cada palabra merece que la analicemos. La primera palabra que podemos analizar es la palabra apaugasma, que se traduce, pues es la palabra que traduce resplandor. No voy a estar escribiendo, ¿vale? Para no tardar mucho. No voy a estar escribiéndolo, pero si os lo digo, apaugasma es la palabra que traduce la palabra resplandor. Se traduce por resplandor. Y solo aparece aquí, en todo el Nuevo Testamento. Es un opus legómenos, no aparece en ningún lado más. Aparece solamente aquí en todo el Nuevo Testamento. Y esta palabra procede de apaugasto. ¿Qué significa esta palabra? Significa irradiar luz. Es la palabra apaugazo, de donde deriva la palabra apaugasma, que está transliterada ya como resplandor. O sea, que esta palabra, atención, no describe una luz que es reflejada. No. Describe una luz emitida desde la misma fuente. ¿Vale? Es decir, como los rayos proceden inseparablemente del Sol, así el Hijo procede eternamente del Padre. No existe separación, no hay inferioridad. Pero es que además también aparece la palabra carácter en griego, que es traducido por imagen misma, o la misma imagen, o imagen misma. Y esta palabra originalmente describía la marca grabada por un sello sobre una moneda, la palabra carácter en griego, que traduce imagen misma de su sustancia, imagen misma. Esta palabra, luego ya posteriormente, llegó a significar la impresión exacta, la reproducción perfecta, la copia absolutamente idéntica. Y el autor afirma que Cristo toma esta palabra y afirma que Cristo es el carácter tes upostáseos auto, es decir, la misma imagen de su sustancia. Por lo tanto, la reproduce exactamente, la reproducción exacta de la realidad del Padre, la plasma, la irradia desde adentro Cristo. Porque no es una semejanza parcial, no es una aproximación, señores. La manifestación perfecta de la esencia divina. Luego añade otra palabra que se traduce en el texto, upóstasis. Y aquí es donde encontramos uno de los textos, o uno de los términos, mejor dicho, no textos, términos, más importantes de toda la teología trinitaria. Porque en Hebreos no posee
todavía el sentido técnico posterior de persona, todavía no. Significa también realidad esencial, ser verdadero, naturaleza. En otras palabras, el autor enseña que Cristo expresa perfectamente el ser mismo de Dios. Por ello Jesús podría afirmar, como dice en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. No porque Él sea el Padre, sino porque posee exactamente la misma naturaleza divina. Hebreos continúa diciendo, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Sigue diciendo el texto. Ahora, ¿cuál es el verbo que utiliza para todas las cosas con la palabra de su poder? Sustenta todas. Es la palabra sustenta, es el verbo que se utiliza del griego, es ferón, es la traducción. Y aquí viene como un participio presente. No está diciendo sostuvo, dice sostiene continuamente, de ahí que es un participio presente. Es decir, que el universo entero permanece, atención, existiendo porque el Hijo ejerce constantemente su poder sustentador. Por eso el universo entero permanece existiendo, porque el Hijo sigue ejerciendo constantemente su poder sustentador. Y esto corresponde únicamente al Creador. Esto no lo hace una criatura, un ser creado, esto lo hace el Creador. Por eso Cristo es Dios. Ninguna criatura puede sostener toda la creación. Ahora, la culminación llega en Hebreos 1:8, donde dice, sigue diciendo, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Y el texto griego es inequívoco aquí. ¿Por qué? ¿Cómo se traduce? Atención, aquí se traduce y dice literalmente el texto griego, Jotronos, tu trono, el trono, sou jo teos, oh Dios. Atención, y aquí el propio Padre es quien llama teos, Dios, al Hijo, no a un profeta, no a un apóstol, no a una deducción teológica. Es Dios Padre quien declara que el Hijo es Dios. ¿Amén? O sea que difícilmente puede encontrarse una afirmación más contundente acerca de la igualdad ontológica, que es el tema que hoy estamos tratando. Ahora, la suma del testimonio de Juan y Hebreos nos conduce a todos nosotros a una conclusión que es ineludible. El Hijo comparte con el Padre todos los atributos esenciales de la deidad. Es eterno, posee vida en sí mismo, realiza las obras exclusivas de Dios, sostiene el universo, recibe el nombre de Dios y manifiesta perfectamente la esencia divina. Por consiguiente, hermanos y hermanas que me escucháis en esta noche, cualquier lenguaje de obediencia o subordinación debe interpretarse dentro del marco de esta igualdad esencial. Es decir, que la misión del Hijo no nace de una inferioridad de naturaleza, sino del orden eterno de las relaciones intratrinitarias y de la economía de la redención. Y con esto quiero terminar explicando el término significativo del término que se cuñó en Nicea, y que no aparece en la Biblia, pero se cuñó en Nicea, que es el término homousios en griego. Homos es igual, idéntico, y ousia, que ya lo hemos analizado, es esencia, naturaleza, ser. Literalmente significa esta palabra que se trajo al concilio de Nicea, de la misma esencia o consustancial. Y aunque esta palabra, como he dicho, no aparece en el Nuevo Testamento, fue adoptada por el concilio de Nicea en el 325 después de Cristo. ¿Y por qué se adoptó? Pues se tomó para expresar con precisión el testimonio bíblico sobre la identidad del Hijo, frente a Arrio, que en ese momento afirmaba que el Hijo era la primera y más excelsa de las criaturas creadas. Los obispos nicenos confesaron que el Hijo es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial, esta es la palabra homousios, consustancial con el Padre. Por lo tanto, esta formulación no introdujo una doctrina nueva, hermanos, sino que proporcionó un término técnico para proteger la enseñanza de pasajes como Juan 1:1, que hemos analizado, Juan 10:30, Colosenses 2:9 y Hebreos 1:3, que hemos estado rápidamente analizando. Por lo tanto, el concepto de homousios salvaguarda dos verdades inseparables en esta noche que quiero matizar y quiero acuñar.
la plena deidad del Hijo y la unidad del único Dios. Y gracias a esta expresión, hermanos y hermanas que me escucháis, la Iglesia pudo afirmar de una manera simultánea que el Hijo no es una criatura, ni un Dios secundario, pero tampoco es idéntico al Padre, como si ambos fueran una sola persona. Él es el mismo Dios en esencia, distinto del Padre en persona. Y este término se convirtió en la piedra angular de la ortodoxia cristiana y hoy mismo continúa siendo una referencia imprescindible en la teología cristiana contemporánea.